Hola, mi nombre es Juan David y hoy les voy a presentar mi conflicto sobre Sahel en África y centrándome en varios países como en Faso, Mali y Níger. Aquí lo que voy a hacer es responder unas preguntas en qué consiste este conflicto, qué actores están implicados y en qué territorio se ha desarrollado y cuáles son sus consecuencias y medidas que se han tomado para buscar su solución. El conflicto de Sahel. El conflicto de Sahel es una crisis armada y político humanitaria que comenzó en el año 2012 al norte de Malí. En ese año hubo un grupo llamado el Movimiento Nacional de la Liberación de Azawad, que fue formado más que todo por los rebeldes de Tuareg. Ellos estaban buscando más o menos como la independencia del norte de su país. A ese movimiento se sumaron los grupos extremistas y que eso hacen pertenecientes al grupo de, bueno, ahí en el Islam, y vinculados a la Kebda y al Estado Islámico, que aprovecharon la debilidad del gobierno para tomar el control a los grandes territorios que había por allá. Con el paso de tiempo la violencia se extendió mucho más a los países vecinos como a Burkina Faso, a Níger y a todo Sahel, generando ataques muy graves y generando crisis regional. Y esto es más que todo por desplazados y gente con una pobreza muy extrema. Bueno, voy a hablar sobre el contexto histórico. El conflicto de Sahel ocurre en una región que atraviesa en, en toda la mitad de África, debajo del desierto del Sahara. En esta zona están ubicados como los países de Mali, Burkina Faso, Níger y que son los más afectados por la violencia. ¿Qué se vive más allí? Para entender este conflicto hay que ir un poco al pasado durante la época colonial. Potencias como Francia dividieron el territorio africano sin tener en cuenta las culturas, ni las etnias, ni la forma en la que las comunidades vivían. Estas fronteras artificiales separaron a los pueblos que antes convivían y cuando estos países lograron su independencia, muchos quedaron con problemas así internos. Y uno de los grupos más afectados fueron los de Tuareg, que son los pueblos nómadas del desierto. Ellos se sintieron abandonados por el gobierno y empezaron a pedir, o sea, así mucha atención. Porque esa inconformidad que ellos tenían provocaron así varias rebeliones en contra de los gobiernos, porque ellos nunca lograron resolver sus necesidades. Ellos estaban dejando así morir como tal el, el Sahel, el país Mali, Burkina Faso. El conflicto más fuerte empezó en el año 2012, cuando el movimiento de Tuareg, llamado Movimiento Nacional de la Liberación, levantó en armas y declaró la independencia del norte de Malí. Pero después de eso, grupos extremistas islámicos como el Kebda y el Magreb Islámico y Ansar Dine aprovecharon la situación y se apoderaron así zonas muy grandes de ese país. Esos grupos impusieron leyes muy estrictas, basadas en una interpretación extremista del Islam y cometieron muchas violaciones a los derechos. Esto fue algo muy grave que el gobierno de Malí pidió que ayudara y a internacionalizar en el mundo esto. Entonces, en el año 2013 Francia intervino militarmente con la llamada en la operación de Serval. Esa operación logró recuperar algunas ciudades, pero no pudo solucionar los grandes problemas que tenía Malí en ese tiempo. Lo que pasó fue que la violencia empezó a extenderse a los países que ya habíamos mencionado, que es Burkina Faso y a Níger, especialmente en una zona conocida como Triple Frontera, en donde los límites entre los tres países son muy diferentes de controlar. Entonces, esto es ser más allá que una solución, lo que realmente necesita esta región es desarrollo con sus empleos, con su educación,
que el Estado tenga mucha más presencia, que la gente tenga al menos una esperanza y no se vea obligada a unirse a los grupos armados. O sea, prácticamente que el conflicto de Sahel, que es una crisis muy compleja por causas históricas, políticas, sociales, económicas, aunque tenga muchos años de lucha, aún queda mucho por hacer para lograr una paz que sea duradera. Bueno, voy a hablar sobre los actores implicados. Primero están como los grupos extremistas como el de Qaeda en el Magreb islámico y el Gran Estado Islámico de Sahara, que aprovechan así al máximo a la pobreza y a la falta de oportunidades, más que todo entre los jóvenes, y controlar las zonas enteras. Luego también están los gobiernos de Malí, Burkina Faso y Níger, que intentan recuperar el control del territorio, aunque enfrentan ellos hartísimos problemas por la falta de recursos y por los últimos golpes de estado que han añadido por los años, en los últimos años. Y también participa la comunidad internacional, sobre todo la de Francia, que tuvo durante mucho tiempo tropas en la región, y la ONU creó una de la paz llamada MINUSMA. Sin embargo, ambas presencias han disminuido por tanta la inseguridad y las tensiones que hay entre los gobiernos locales. Además, hay nuevos actores como Rusia, que ha ofrecido el apoyo militar en algunos países a través del grupo de Wagner. Y por último están los civiles, que ellos son las personas que están siendo más afectadas por esto, porque ellos solo han sido desplazadas, viven con miedo, y muchas comunidades han formado milicias de autodefensa para que ellos se puedan proteger. Bueno, voy a hablar las consecuencias de que esto formó en Sahel. Primero que todo, más de millones de personas necesitan ayuda urgentemente en Níger, Burkina Faso y en Níger. Además, porque hay más de 5 millones de gente que ha sido desplazada, o sea, personas que tuvieron que dejar sus hogares, todo por la violencia. En cuanto a las víctimas, se calcula que son más de 20.000 personas que han muerto desde el comienzo del conflicto, que fue en el año 2012. Entre civiles y militares y miembros de grupos armados, en lo social, miles de escuelas han terminado cerrando. Por ejemplo, solo la de Burkina Faso, hay más de 6.000 colegios que dejaron de funcionar solo por ataques. Y también muchas comunidades viven con un miedo constante, porque ellos han perdido su forma de vida tradicional como la conocen. En lo económico, el conflicto ha frenado la agricultura y el comercio de millones de familias. Ya no pueden trabajar en sus tierras, lo que ha aumentado la pobreza y el hambre en la región. Y en lo ambiental, la guerra ha destruido demasiados bosques, demasiadas fuentes de agua y recursos naturales, y aún así eso sigue afectando demasiado a Sahel. Y esto fue así un cambio climático muy radical. Se están dando varias soluciones para mejorar a Sahel, pero se han intentado varias cosas para solucionar el conflicto de Sahel. Primero, los gobiernos intentan que Mali, Burkina Faso y Níger han tratado de fortalecer sus fuerzas armadas para recuperar el control de los territorios y proteger a la población civil. Pero sin embargo, estos países tienen los recursos limitados y han recibido apoyo internacional. Por ejemplo, en Francia intervino con la operación Serval en 2013, y luego que la operación Bouquet para combatir a los grupos terroristas, también la ONU creó una misión de paz llamada MINUSMA, que eso estuvo en muchos años en Mali tratando de mantener la estabilidad. Además, los países de Sahel formaron una alianza llamada el G5 de Sahel, junto con Chad y Mauritania,
para coordinar las acciones militares y compartir la información contra el territorio. En los últimos años también se ha impulsado proyectos humanitarios y el desarrollo en apoyos por la Unión Europea y la Unión Africana, que buscan mejorar la educación y el acceso del agua y el empleo para reducir la pobreza porque es una de las causas principales que causa este conflicto. Pero lo interesante de esto es que los de Sahel creen que Francia no le están aportando mucho porque digamos ellos son ricos pero en minerales, pero ellos piensan que como tal no lo están ayudando porque digamos Francia pide a cambio sus minerales y sus recursos para que ellos se sientan así más protegidos. En conclusión, el conflicto de Sahel no es solo una guerra, sino una lucha contra el terrorismo y el resultado de muchísimos años de abandono y pobreza. Y también la desigualdad, mucha falta de oportunidades. Se han, se han hecho esfuerzos a los militares y humanitarios y la solución no depende solo de las armas, sino de darle a la gente educación, empleo y seguridad y una esperanza para vivir. El futuro de Sahel depende de que sus países y la comunidad internacional trabajen juntos, no solo para detener la violencia, sino para construir una región más justa y estable donde las personas puedan vivir mejor, con más tranquilidad y vivir mucho en paz.